Bendecido, mi hermano, bienvenido una vez más aquí a Retando Paradigmas. El día de hoy quiero compartir un segmento de un vivo que tuve en el que entró aquí el hermano Leonardo de Unidos por la Fe o algo así. Creo que es Unidos por la Fe el canal. Ustedes todos lo conocen porque él estuvo por aquí. Si no has visto el video original, pues aquí te voy a poner el segmento ese en el que Leonardo entró. Entonces, yo quiero que ustedes vean, porque es algo bien, bien curioso, porque depende de quién lo vea, va a tener una opinión distinta. Entonces, yo veo que de acuerdo a cómo lo ven los calvinistas, van a decir, no, Leonardo es el genio de la lámpara. Sin embargo, cuando lo ven los que no son calvinistas, dicen, no, pero ¿qué es lo que le pasa a Leonardo? ¿Qué es lo que está hablando? Porque todo el mundo tiene un sesgo cuando ve estas cosas. Lo que sí es cierto, que hay que admitir dentro de este video, es que Leonardo vino por lana, pero salió trasquilado. ¿Por qué? Porque terminó teniendo que admitir que Cristo vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Toda la raza humana se había perdido. Entonces Cristo vino a buscar y a salvar toda la raza humana. Dentro de su, y le estoy dando un poquito de contexto antes de poner el video completo, dentro de su afán por querer zafarse de eso, pues entonces empieza a hablar de los infantes. Los infantes es un caso que es muy, pongámoslo de esta manera. Si usted toma la versión calvinista y usted dice el calvinismo está correcto y usted va a llevar ese calvinismo a sus últimas consecuencias, el caso de los infantes es una cosa aterradora que muestra a un Dios sádico, es un Dios completamente sádico, que un asesino en serie tuviera más misericordia que ese Dios calvinista. ¿Ok? Así que cuando Leonardo se ve acorralado, usted lo va a ver ahí, y le estoy dando el contexto para que cuando Leonardo se ve acorralado por el texto, pues entonces quiere apelar quiere bajarse por las ramas hablando sobre los infantes, pero no tiene nada, el calvinismo no tiene nada que buscar con los infantes. Si el calvinismo es cierto, Dios, no Dios, porque el Dios de la Biblia es un Dios lleno de amor y de bondad, pero el Dios que presenta el calvinismo es peor que un asesino en serie, es peor que un sádico asesino en serie, ¿ok? Ok, pues por ese lado tenemos eso. Por el otro lado tenemos cómo es que el calvinismo se mete, porque esta gente, yo a veces me pregunto si ellos están detrás de la verdad o simplemente ellos quieren que alguien le diga, tú eres más inteligente, tú sabes más. Porque se buscan cualquier detalle que tú cometas o cualquier cosita que tú cometas para crear todo este montón, un andamiaje completo para decir, mira, si tú en lugar de decir diluvio dijiste divulio, pues entonces quiere decir que tú estás mal. No, espérate. Entonces, pues también usted va a notar que si usted no ve el video completo en el vivo y solamente ve pues entonces le estoy dando contexto. Peleando por la palabra perdido. No porque es que Dios perdido quiere decir esto, quiere decir esto, quiere decir esto. Jesús no tenía tantas definiciones para perdido. Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que puso en oposición perderse con la vida eterna. ¿Qué es estar perdido? Estar perdido es no tener la vida eterna que se encuentra solamente en Cristo. En ese sentido, si ellos dicen que hubo un grupo que los calvinistas fueron predestinados a ser salvos, pero que fueron predestinados a creer y fueron predestinados a ser salvos, entonces nunca estuvieron perdidos. Y ese ha sido el punto mío en todo ese caso. Ahora vamos a lo que verdaderamente importa. La predestinación. Este es el issue que usted va a notar en este video. El issue que usted va a notar en este video es que Leonardo quiere desvincular el versículo 30 el versículo 29 y 30 de Romanos, lo quiere desvincular del contexto. ¿Ok? Entonces, él quiere que yo le diga qué es lo que dice primero, qué es lo que viene primero entre la predestinación o la justificación. Obviamente, lo que primero viene es la justificación.
Pero en el texto te lo presenta primero porque viene antes, porque la predestinación ocurre antes. ¿Qué es la predestinación? Es preparar de antemano un destino. Eso es todo lo que es la predestinación. La predestinación, mira lo que no es. La predestinación no es que que Dios lo predestina a que usted sea salvo. Eso no lo dice. La Biblia dice que somos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Vamos a ver el texto un momentito para ver cómo brega esto. Ok, aquí tenemos, creo que voy a hacer esto aquí para que se me haga fácil escribirle encima al texto. Déjame hacerlo así para... Ok, aquí estamos. Entonces, ¿qué viene primero? ¿Qué viene primero? ¿La predestinación o viene primero la justificación? Por supuesto, desde un punto de vista, como el texto está, pues por supuesto viene primero la predestinación. Pero ¿qué es la predestinación? Ahí es donde está el asunto. Leonardo quiere desvincular el texto del contexto para que no diga que de lo que está hablando es de los que aman a Dios. Ellos no quieren que eso aparezca, porque eso fue lo que antes conoció. ¿Me sigue? Y a esos que conoció fue los que predestinó. ¿Me sigue? ¿A quién fue que Dios predestinó? ¿A los incrédulos? No, no fue a los incrédulos. Fue a los que antes conoció. ¿Y quiénes fueron los que antes conoció? ¿A quiénes fueron los que antes conoció? A los que aman a Dios. Dios preconoce a los que aman a Dios, ¿ok? Sabiendo que pusieron su fe en Cristo, y a esos que conoció, a esos predestinó. En el sentido de cómo está el texto, pues por supuesto la predestinación viene primero, porque la predestinación es qué va a pasar con aquellos que son justificados. O qué va a pasar con aquellos que Dios conoció. ¿Qué va a pasar con aquellos que Dios conoció? Los que Dios conoció fueron predestinados. Los que Dios conoció, que aman a Dios, fueron predestinados a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Creo que Primera de Pedro dice que somos elegidos conforme a la presencia de Dios. Así que no se puede escapar de eso. Y eso es lo que quería hacer en este caso. ¿Cómo es que se llama? Leonardo. Ahora, como él quiere desvincular por completo, si por él fuera, esto no existiría. Si fuera por Leonardo, esto no existiría. Sino que, es más, ni esto tampoco existiría. Sino que Dios simplemente predestinó gente para que sea salva. Entonces, vamos al verso 30, y en el verso 30, entonces, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por supuesto que en ese orden del verso 30, primero viene la predestinación. Claro que sí, pero ¿quiénes son los que predestinó? Y eso es lo que no logra entender Leonardo, que no puede vincular el texto del contexto. ¿Entienden? Usted lo va a ver ahora en el video. Pero simplemente quería ponerlo en contexto de qué es lo que está pasando, qué es lo que él quiere evitar. Porque él lo que quiere es que yo le diga que primero es la predestinación. Y desde un punto de vista, en este contexto, en este texto, en el verso 30, en ese texto, por supuesto que nos da la predestinación primero, pero no puedes obviar todo lo que viene diciendo anteriormente el texto, que está hablándote que los que aman a Dios, que te está diciendo que son los que aman a Dios. ¿Qué dice? Los que aman a Dios son los que Dios conoce, son los que Dios predestina. Y la predestinación no es para salvación. La predestinación es para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que los que aman a Dios van a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Así que hay unas cosas que pasan fuera del tiempo, hay unas cosas que pasan en el tiempo. ¿Qué pasa fuera del tiempo?
Antes del tiempo, Dios conoce y predestina. En el tiempo, a esos que ya están predestinados porque fueron conocidos, a esos entonces son llamados, son predestinados, son justificados y son glorificados. Eso es lo que el texto dice, pero Leonardo quiere buscarle la quinta pata al gato para... A veces yo me pregunto si esta gente está detrás de la verdad o no. Pero anyway, quería darle ese contexto. Dejemos esto claro. El enemigo del calvinismo es el contexto. Repito por última vez. Leonardo quiere divorciar a toda costa este verso y que solamente este verso cuente. Por eso sigue insistiendo en lo mismo, porque no quiere que se trate con el hecho de que de quienes está hablando son de gente que Dios previó, que conoció de antemano, que amaban a Dios. ¿Ok? En realidad, cuando miramos este texto completo, míralo completo aquí. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Hay una característica en estas personas que conforme a su propósito son llamados y que aman a Dios. Hay algo que pasa con esa gente. ¿Qué pasa con esa gente? Que todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces, ¿qué va a hacer el apóstol? Dice, porque entonces va a vincular lo que está diciendo anteriormente con lo que vienen de aquí en adelante. Porque a los que antes conoció, ¿por qué es la respuesta? Este verso es la respuesta a esto. ¿Por qué que todas las cosas ayudan a bien de aquellos que aman a Dios? Porque los que antes conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Y quiénes son los que antes conoció? Los que aman a Dios. ¿Cómo puede alguien amar a Dios sin fe? Eso me lo tiene que explicar entonces esta gente. Pero anyway, lo que quería era hacer esto. En este video usted va a ver cómo Leonardo le busca la quinta pata al gato, cómo Leonardo admite que Cristo vino a buscar y a salvar a todos los que se habían perdido, y todos los que se habían perdido era la raza humana. Así que él vino a buscar y a salvar la raza humana, no unos elegidos. Pero ahí te dejo el video para que lo veas en su totalidad, ahora con un poco más de contexto. Leo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mijo. Saludos, que Dios te bendiga. ¿Entonces qué, mijo? Mira, hay varias cosas que podría criticar. De hecho, puse un directo ahí para hacer un análisis de lo que dijiste. Mira, la verdad es que el video es muy largo, así que no creo que lo pueda hacer en un solo video. Pero me gustaría volver al principio de lo que estábamos hablando sobre el tema de la predestinación. A ver, Romanos 8:29, 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos el propósito de la predestinación. Okay. Verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La pregunta es, en el orden que se presenta aquí, ¿qué es primero entre predestinar y justificar? ¿Qué Dios hace primero a estas personas? ¿Las predestina y las justifica, o primero las justifica y luego las predestina? Es que yo no empiezo a leer desde ahí. Yo empiezo a leer desde el principio. Pero ¿qué significa? Los que aman a Dios, primero está hablando de cristianos. Los predestinados son cristianos. Son gente que ya él conoció. Ya, pero no es la pregunta que te dice. Sí, yo entiendo. Dios es el sujeto. Hagamos algo, Leonardo. Mira, tú me haces la pregunta y yo la respondo como yo la quiera responder. Porque me está preguntando, para yo responderte, tengo que ir un verso más atrás para entonces poder elaborar mi pregunta, pero adelante. Mira, a ver, mi respuesta, perdón. Ok, mira, la pregunta la va a ser muy específica. El sujeto del verbo predestinó es Dios. Está implícito, ¿cierto? Dios predestinó. Exacto. ¿Sí? Ajá. Cuando dice a eso justificó, ¿quién hizo el acto de justificar? Dios. Entonces tenemos a un mismo sujeto, gramaticalmente hablando, que hace el acto de predestinar y el acto de justificar. La pregunta es, entre estas dos acciones, ¿cuál es el primera? ¿Cuál depende de otra? O sea, para que una persona sea predestinada, ¿depende que primero lógicamente sea justificada, o es al revés? ¿Cuál es el orden en estas dos acciones que Dios hace? Ok.
que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, porque a los que antes conoció, está hablando de los que aman a Dios. Ya tiene que haber habido una relación, los que aman a Dios, a esos que aman a Dios, de eso es lo que está hablando, de los que aman a Dios. A los que aman a Dios, eso fue lo que conoció y te está diciendo cómo es que se da toda la cosa hasta el final de la glorificación. Pero inicialmente de lo que está hablando es de los que aman a Dios. No dice, lo que no dice es que Dios está predestinando para la salvación a impíos. Pero no es lo que te pregunté. O sea, mi pregunta es, Dios, entre estas dos acciones verbales, hay dos acciones verbales, predestinó y en auristo, y justificó. ¿Cuál es primera que la otra? Esa es la pregunta. Ok. Dios a los que creen los predestinó. Y a esos que predestinó, a esos llama, a eso no estamos en desacuerdo ahí. Pero la predestinación no es para salvación. Ya va, ok, pero no estamos hablando de eso. Específicamente es la pregunta. O sea, si tú te circunscribes específicamente a la pregunta del texto, porque quiero ver, aquí hay unas acciones de Dios. Quiero ver cómo tú entiendes cuál es primero y cuál es posterior. Yo creo que primero es predestinar y luego es justificar en el orden. Porque dice que a los que predestinó, a esos llamó, y a los que llamó, a esos justificó. Y en ese orden, la predestinación es primero que la justificación. Pero ¿a quién fue lo que predestinó? Es la pregunta. No, porque ese es otro tema de discusión. El tema es el orden. Fíjate que yo, desde el principio... pero Ruby, para presta ti no atención tiene a la pregunta. Pero a mí, espérate, escúchame. Para ti no es importante eso, pero para mí sí, porque de la manera en que yo lo veo, es que de lo que está hablando es de cristianos y nos está contando cómo es que se van a dar el orden de las cosas, cómo se dio el orden de las cosas. Por supuesto, al que cree, Dios lo predestinó a que fuera algo. Entonces la predestinación es primero, ¿no? Sí. Entonces, Dios predestina a los que ya han creído. Ahí simplemente te está explicando qué es lo que pasa. Ok, sí, fíjate, yo estoy tomando en cuenta tus palabras tal como tal. Si dice que Dios predestinó a los que ya habían creído, entonces hay un acto verbal que es justificación. Dios justifica después de la fe, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Ok, entonces si la justificación y la predestinación, bajo lo que tú planteas, es después de la fe, entre justificación y predestinación, ¿cuál acto es primero? Entre la justificación y perdóname. Entre el acto de justificar y predestinar. ¿Qué acto hace Dios primero? Entre el acto de justificar y predestinar, primero tiene que haber llegado la fe, porque no se puede ser predestinado antes. Pero está hablando de la acción de Dios, no de la del hombre. Lo que Dios hace, porque Dios es el sujeto de predestinar. Dios, o sea, el sujeto que hace el acto de predestinar. Por supuesto, la predestinación es de antemano para todo el que cree. A ver, te lo voy a poner más fácil. ¿Qué es primero, justificar o glorificar? Glorificar es el estado final. Exacto. Primero Dios justifica y luego glorifica, ¿cierto? Primero justifica y luego glorifica. Sí, bueno, si él es el acto final, pues tiene que ser antes. Claro. Ahora, entre predestinar y justificar, ¿cuál es primero como acto? Entre justificar y predestinar. Según la línea. Ok. Primero tiene que venir la fe. Claro, pero estoy hablando de las acciones. Quiere decir que la justificación llega. Llega. No estamos discutiendo, no estamos discutiendo cuándo viene la fe, sino los actos de Dios. Pero es que la justificación sin fe no existe. Yo no estoy diciendo que existe sin fe, estoy hablando del acto de Dios. Espérate, Leonardo, escúchame. Porque aquí no es cuestión de venir a ponernos el pie para caernos. No, yo sé, pero es que perdón. Tenemos la conversación, pero me está queriendo. O sea, yo te lo digo de esta manera. De quien está hablando ahí son de creyentes. Igual que en Efesios. Son a los creyentes. Los creyentes. Pablo simplemente está diciendo qué fue lo que pasó con esos que fueron predestinados. Ya está. Pero tienen que haber creído primero, porque Dios no predestina a gente a la salvación. No hay un texto bíblico que lo diga. No te estás dando Ese es mi punto. No estás prestando atención a la pregunta. O sea, la pregunta es muy específica. Así como tú respondiste bien, que primero es el acto de justificar y luego glorificar. Nos dijiste, bueno, pero tiene que haber fe. Pero es que no estamos hablando de la fe en este momento. Es que no hay justificación sin fe. Claro, pero nadie está diciendo eso. Esa no es la discusión que yo estoy planteando. Yo lo que quiero saber es cuál es el orden de los actos de Dios, porque Dios es el que hace el acto de glorificar, Dios es el que hace el acto de justificar y Dios es el que hace el acto de predestinar y de llamar. Sí. Entre estos actos, ¿cuál es primero y cuál le sigue después?
porque son actos de Dios. No estoy hablando de que si el hombre tiene fe o no tiene fe. Eso es otro tema que es aparte. No es aparte. Sí, es aparte. No es aparte. Escúchame, no es aparte porque el texto de lo que nos está hablando es de los que aman a Dios. El texto de lo que me está hablando es de los que aman a Dios. No me está hablando en el vacío de una cadena de acontecimientos. Me está hablando de los que aman a Dios. Después es que la cuestión es que están tomando el texto, lo están desvinculando del contexto. Yo no estoy desvinculando. Es una pregunta básica de gramática. La palabra predestinó. Está bien, pero yo te estoy respondiendo. ¿Qué es en español? ¿Qué es la palabra predestinó? Ahí dice. Predestinó es que preparó de antemano. No. Dios preparó de antemano el destino. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es? Gramaticalmente hablando, ¿qué es la palabra predestinó? Una palabra. ¿Qué es lo que tú pretendes? Dime, okay. ¿Por qué mejor no me dices tu idea y discutimos la idea? En lugar de tú venir aquí a ponerme el pie para que me caiga. Dime cuál es tu idea y discutimos la idea. Ni siquiera te escuché el argumento porque no has respondido a la pregunta. ¿Cuál es tu idea? Dame tu argumento, dale. Mira, yo lo que quiero que tú me respondas cuál es el orden. Yo quiero que tú me traigas un argumento. Por eso, bueno, déjame planteártelo entonces. Ahora presta atención. Pero escucha, okay, pero realmente trata de entender, aunque no estés de acuerdo conmigo, trata de entender lo que quiero decir, porque no has respondido a la pregunta. Mira. Sí, porque el problema es que tú quieres sacar ese texto del contexto. Dame un break. Tú quieres sacar el texto del contexto para que yo te haga una pregunta técnica de un verso fuera de contexto. No. El texto no está hablando en el vacío, no está hablando de perdidos, está hablando de cristianos, de gente que aman a Dios, y a los que aman a Dios, a esos son los que él conoció. Eso quiere decir que a esos que conoció, a eso fue lo que predestinó, y ahí nos cuenta entonces cómo es que va el asunto. Ese es mi argumento. Ahora, argumenta tú. Yo entré para hacerte una pregunta con respecto a algo que dijiste al principio en los primeros minutos del video, y para eso requiero que tú expliques el orden de los actos de Dios. Ahora te voy a explicar, ya no me voy a interrumpir. En el verso 30 dice, y a los que predestinó. La palabra predestinó en español es un verbo pasado, y es un verbo en tercera persona singular. Gramaticalmente tiene un sujeto, es un él, y ese él entendemos que se refiere a Dios. Yo puedo poner así, Dios predestinó, le puedo poner entre corchetes Dios, porque es el sujeto implícito en el verbo. La palabra predestinó es un verbo en español, es pasado. ¿Quién hizo ese acto de predestinar? Dios. Dice, a estos también llamó. Llamó es un verbo pasado en español. Justificó también y glorificó también. Todos esos actos los hace Dios. Yo estoy hablando de lo que hace Dios, no estoy hablando ahorita de lo que el hombre hace. Porque esa no es la discusión en este contexto, sino es lo que Dios hace. Si Dios glorificó, si Dios justificó y si Dios llamó y Dios predestinó, entre esos actos que Dios hace, ¿cuál acto le sigue al otro? ¿Cuál es primero y cuál viene después de los actos de Dios? Ok. Lo primero que dice el texto es que los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien, así que el texto de los que está hablando es de cristianos. A esos que aman a Dios, Dios los conoció de antemano. Y a esos que conoció de antemano, que iban a estar en Cristo, que aman a Dios, esos son los que son predestinados. Y esos predestinados, la cadena es que Dios los justifica y sigue con la misma cadena hasta que son glorificados. Ahí no entiendo cuál es el issue. Sencillo, si Dios justifica a los que predestina o predestina a los que justifica, ¿cuál es el orden según el texto? Según el texto, a los que aman a Dios, Dios los predestina. Y ahí me empieza a contar qué es lo que pasa, cómo es el proceso hasta que llega a la glorificación. Entre el acto de justificar y predestinar, Rubio, o sea, ¿cuál es primero según el texto? Bueno, pues Dios, obviamente, Dios predestina a los que conoce que van a estar en la fe. Pero es que no me estás respondiendo. Se dice Dios justificó. Pero es que tú, escúchame, Leonardo, tú me preguntas y yo te respondo. Si no te gusta la pregunta, tú puedes hacer un argumento. Pero así es como yo respondo. Mira, creo que es obvio. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, déjame explicarlo entonces para que veas cuál es el problema que tienes. Explícalo. Mira, primero, si tú colocas que el acto de justificar, que lo hace Dios, primero que el acto de predestinar, entonces estaría diciendo que la predestinación depende del acto de justificar. Ambos son de Dios, pero uno depende del otro. Por lo tanto, en este caso, estarías colocando la predestinación como para las personas justificadas. O sea, Dios predestina a los justificados. Pero si es al revés, o sea, si Dios primero predestina y luego justifica, entonces las personas justificadas
son predestinadas antes. No estoy hablando si los predestina por ver la fe o por su sola voluntad. Eso no es lo que estoy discutiendo en este contexto. Estoy discutiendo los actos de Dios. ¿Cuál es primero que cuál? Entonces, en eso, y como por ejemplo, ¿qué hizo Dios primero? ¿A los cielos y la tierra o el hombre? En la Biblia pone a los cielos y la tierra primero que el acto de crear al hombre. Son dos actos diferentes, pero uno es algo que viene después del otro. En el acto de predestinar y el de justificar, según el texto, el orden es primero predestinar y luego justificar. De hecho, ¿a quién Dios justifica? A los que llama. Así que entre predestinar y justificar hay un acto de Dios en el medio que es llamar. Entonces, haciendo esta estructura, esta cadena, los justificados en algún momento, antes de ser justificados por Dios, están en un estado de condenación y de perdición. Y por lo tanto... Bueno, a menos que no sean elegidos, porque no puede ser. ¿Te das cuenta? No, que no estás prestando atención a la cuestión. O sea, no, yo estoy prestando atención, por eso es que te porque mira, si tú no lidias con el punto real, me parece como que es que no estás entendiendo lo que estoy planteando. De hecho, escúchame, con todo el respeto, ve el video, después que termine el video, presta atención a todo lo que le dije y date cuenta que yo fui muy específico en las preguntas que estoy haciendo y no las respondí. Leonardo, escúchame un segundo. ¿Cuál es el punto? Nadie aquí está diciendo que Dios no predestina, nadie está diciendo que Dios no justifica, que Dios no llama y que Dios no glorifica. Escucha, pero dame un break. Ok, pero tampoco me digas que yo estoy diciendo eso. Pero escúchame, Leonardo, escucha bien. Le puedes dar para atrás el video. Yo dije que tú dijiste. Yo dije que tú dijiste. Bueno, yo estoy diciendo que nadie lo está en términos generales. Okay. Nosotros no negamos que Dios predestina. Nosotros no negamos que Dios elige, nosotros no negamos que Dios es el que justifica y todas esas cosas. El problema aquí está que Dios, de acuerdo a ese texto de ahí y al texto de Efesios, de los que al que Dios elige, es el que elige que está en Cristo, y aquí al que conoce es al que ama a Dios. Eso quiere decir que eso va antes, y lo que nos está dando una explicación de qué es lo que Dios hace con esos que conoció antes. ¿No te acuerdas que no has respondido a la pregunta? ¿Qué es primero? ¿Qué hace Dios primero? ¿Justifica o predestina? Te voy a decir más lo fácil. Primero que hace es conocer a los que aman a Dios. Pero entre estos dos actos, ¿cuál es primero que cuál? O sea, entre predestinar y justificar, ¿cuál acto es primero? O sea, me está desesperando. Una pregunta tan fácil, cualquiera la puede responder. Aunque es que ya yo te dije que la predestinación. Porque la predestinación se da desde antes. Ok, entonces la predestinación, bien, eso lo tiene que decir, la predestinación es primero y luego Dios hace. Pero es que estás preguntando una cosa que es obvia. Si es predestinación es porque es desde antes. No, pero yo no necesito presuponer. Yo prefiero que tú me la respuesta y no presuponer una respuesta de tu persona. Te lo digo ahí rapidito para dejar al pastor Rosel que entre un ratito. Escúchame. Los que aman a Dios, porque ustedes agarran el texto, lo sacan del contexto para hacer ese marullo. Pero no estás hablando de lo que está hablando es de los que aman a Dios. Los que aman a Dios, esos son los que Dios conoció. Eso quiere decir que si Dios los conoció en Cristo, no los conoció en Cristo. En Efesios me dice que me eligió en Cristo. Eso quiere decir a esos que aman a Dios, que Dios conoció, que aman a Dios, a esos los predestinó a algo, a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y a todos esos que van a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, que son los que creen en el Hijo, son los que aman, son los que están en Cristo, a esos se llaman, a esos se justifican y a esos se glorifican. Esa es la manera en que yo lo veo. Ok, entonces ya que concordamos que primero es el acto de predestinar, que debiste haberlo dicho al principio, no, Dios primero predestina y luego justifica. Es que eso se sabe. No, es que yo no puedo presuponer algo de una persona hasta que no lo confiese. Por ejemplo, ahí está el pastor Jorge. Yo no puedo presuponer que él cree algo hasta tanto él no me lo confiese. Yo no puedo decir, por ejemplo, pero tú crees en el bautismo de niños. Yo voy a decir, pero tú estás presuponiendo algo que yo no he dicho. Yo prefiero preguntarle, por ejemplo, ya va, espérate. Yo puedo decir a él. Pero no, espérate, Leonardo. Si yo le pongo algo, ¿usted cree en el pastor? Lo que pasa es que tú sabes cuál es mi posición y tú sabes que creemos en la predestinación desde antes. O sea, la Biblia dice que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó. ¿A quiénes fue los que predestinó? A los que eligió en Cristo, a los que están en Cristo. Ese es el énfasis que yo quería hacer dentro del texto. Pero por supuesto que la predestinación, si es desde antes, va antes. Bueno, eso tenía que haberlo dicho al principio. Es una pregunta tan fácil. Pero tú no entendías que cuando yo decía predestinación era de antes. Bueno, pero tú creías que era después. Es que hay gente que cree que la predestinación es después de haber creído. Es que yo creo que la predestinación es cuando
ya el que cree es el que es predestinado a ser hecho conforme a la imagen del Hijo. No son los incrédulos los que son predestinados, o son los incrédulos los predestinados a ser conforme a la imagen del Hijo. Fíjate que, no sé, estás revirtiendo las cosas. Si la predestinación es antes de justificar, entonces aquí tienes una cuestión que tienes que definir. Es que yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo el orden en que está ahí, no necesariamente está diciéndome esto pasa de esta manera porque los que aman a Dios tienen que haber creído antes. Yo te estoy preguntando cuál acto de Dios es primero que cuál acto. O sea, cuál es primero y cuál es después. Eso es lo que quiero saber. Ahora, es que la predestinación es hecha desde antes de la fundación del mundo. Ajá. A todos los que estén en Cristo. Ajá, pero entonces, si es antes de la fundación de todos los que la predestinación es primera, la predestinación es antes, desde antes. Dios predestinó que todo el que esté en Cristo va a ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Y después te está dando una explicación distinta. Pero la predestinación es con un solo propósito, para que los que creen sean hechos conforme a la imagen del Hijo. Dame darle un brequecito al hermano Jorge, porque ya, qué cosa que se pone buena la conversación cuando estoy terminando. Pero adelante, hermano Jorge. Pastor. Sí, saludos. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, se oye. Sí, vale. Yo quería solamente comentar algo, ¿no? Cuando hablamos del tema de la soteriología, una de las cosas que tenemos que entender es que muchos de los actos van a ser simultáneos. Voy a tratar de llegar al punto de Leonardo, y es el siguiente. Por ejemplo, Juan 1, 12, 11 y 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la autoridad y el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo preguntaría, ¿no? ¿Qué es primero, creer o arrepentirse? Si nosotros preguntamos qué es primero, creer y arrepentirse, evidentemente vamos a ver que estos son actos simultáneos. Y esto responde a lo que Leonardo de alguna manera dice. ¿Qué es primero? La justificación o la predestinación. Bueno, si decimos que es la predestinación, no podríamos decir que Dios primero predestina y luego justifica, porque así no funciona. Siempre vamos a tener el medio de primero. ¿Cuál es el medio? La justificación por medio de la fe. De manera que una persona no puede ser predestinada si no está justificada mediante la fe. Entonces aquí donde vemos actos simultáneos, por eso es que Romanos 8 no lo podemos poner como una forma sistemática. De hecho, si no me equivoco, no tenemos adverbios en estos pasajes. Si no me equivoco, en el texto griego no tenemos adverbios. Pero aun cuando tengamos los adverbios, necesitamos entender que en el tema soteriológico los actos tienden a ser simultáneos. Así que no podemos establecer una doctrina fundamental. Termino con esto, porque si no nos estaríamos tirando todo el contexto bíblico. Romanos capítulo 3, que habla fuertemente acerca de que somos justificados de manera gratuita mediante la justificación, mediante la fe en su sangre. Entonces estaríamos tirando el contexto por el piso. No podemos quedarnos en un solo pasaje. Adelante, Leonardo. Bien, veo que dentro de lo que es la temática está justamente dando con el punto, ¿no? El tema es el orden de estos actos y por supuesto que está bien, que podemos decir que la fe y el arrepentimiento son actos simultáneos, pero podemos una dependencia de ellos. La fe tiene que ser lógicamente primero para que el acto de arrepentimiento tenga su sustento sólido, porque primero, en cierta manera, lógicamente el asentimiento está. Pero yo no estaría de acuerdo en que, porque aquí hay que hacer una distinción al análisis de Romanos 8, 29 y 30. Hay verbos en español serían pasado, en auristo sería, en griego serían auristo, pero esos auristos hay que analizarlo desde el punto de vista verbal, es decir, lo que es su parte verbal y su parte cronológica. Por ejemplo, a los que llamó, justificó, eso glorificó, todavía nadie tiene cuerpos glorificados, que entendemos que es una referencia a cuerpos inmortales. Por ende, eso se entiende de mejor manera como el plan y el decreto de Dios antes de crear las cosas, porque en gramática existe, cuando hablamos de los auristos, el aspecto verbal que es completado, es decir, como al ser auristo implica que sea algo seguro, que sí o sí va a haber una glorificación de estas personas, pero el cumplimiento, es decir, la parte cronológica se va dando después, o como en el caso que pone Wallace en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero él dice que ese es un auristo que tiene un aspecto verbal que es completo, que indica que va a ocurrir, pero su cumplimiento cronológico se va dando en el tiempo. Ese texto se puede traducir, yo ahorita voy para el punto, se te puede traducir así: todos pecan o todos han pecado, es decir, aunque
se describe en Auristo, eso implica que el acto es seguro y que todos los seres humanos van a pecar. En el caso de la glorificación, la justificación y todo esto se puede decir que en ese sentido te doy la razón de que son actos simultáneos, pero en el decreto de Dios, pero nunca en su cumplimiento real, porque tendría un problema. Tendría personas que son predestinadas, llamadas, justificadas y glorificadas en el mismo instante de tiempo. Y eso es absurdo porque ninguno de nosotros estamos justificados. Por ende, en la mente de Dios, en el decreto, es un acto simultáneo, pero en su cumplimiento, en el tiempo, sí va variando, porque primero Dios nos llama, nos justifica y después al final nos glorifica. Adelante. Pero entonces, ¿cuál es el problema que tienes con lo que yo dije? Ok, disculpa que te interrumpa. Mi problema era al siguiente, que tú decías que una persona predestinada nunca podría estar perdida. Y yo planteé de que sí, desde la perspectiva reformada sí se puede. Lo que está usando la palabra perdido o perdición de una manera unívoca. La perdición se puede hablar de muchos sentidos. Por ejemplo, podemos hablar de perdición en un sentido escatológico, el agua de fuego. Todavía nadie está ahí, en ese sentido nadie se ha perdido. Pero si hablamos de perdido, por ejemplo, como que la persona... Nadie se ha perdido, o sea, porque no haya un infierno, nadie se ha perdido. ¿Te das cuenta que no estás prestando atención? El problema es que yo estaba haciendo el video, tú estabas comentando, ahora yo te estoy preguntando, porque estás añadiendo cosas que no era lo que yo estaba diciendo. En sentido práctico, el que está predestinado a nunca perderse, nunca se puede perder. Así que no puede estar perdido. ¿A qué te refieres a nunca perderse? A eso es lo que me refiero. ¿Cuál es el referente de esa palabra perderse? Lo que estoy tratando es de establecer la inconsistencia que hay. Porque pero yo quiero el referente del concepto del término. Jesús vino a decir... Todas las palabras tienen un referente. Okay. Si Jesús vino a buscar lo que se había perdido, ¿qué era lo que se había perdido? Las personas que estaban perdidas. Pero ¿solamente los elegidos o todos estaban perdidos? Todos estaban perdidos, por supuesto. Entonces, ¿a quién fue que vino Jesús a buscar? Ese es el punto. Claro. ¿A quién vino Jesús a buscar y salvar? El texto dice lo que se había perdido. Claro. Si todos estaban perdidos, pues entonces Cristo vino a buscarlo a todos. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Menos a los infantes, no me imagino. ¿Ah? Menos a los infantes. Bueno, lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? No, entonces no todos se perdieron. Todos los seres humanos se habían perdido. Claro. Ahora, entonces todo el mundo quiere... Fíjate la siguiente. La pregunta es, ¿los que estaban perdidos están en el infierno? Es decir, escatológicamente hablando, ¿están en el agua de fuego? Estaban perdidos. Te pregunto, Jesús lo considera perdido. Pero porque no responde a la pregunta. No, es que la cuestión es que estás tratando de llevarme unos tecnicismos simplemente porque no quieres admitir que el texto dice Cristo vino a salvar a todos. Ajá, pero la pregunta eso es lo que dice el texto. El texto dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es muy difícil. ¿Qué fue lo que se había perdido? El ser humano se había perdido, se perdió en su camino y la Biblia dice que su destino era la separación para siempre. Las palabras tienen un referente. Si yo digo árbol, tiene un concepto y un referente. La pregunta es, cuando tú dices perdido, ¿qué significa esto, perdido? ¿A qué concepto te refieres y referente por perdido? En el sentido en que Jesús hablaba de perdido, estaba hablando de condenación eterna. O sea, ¿por condenación eterna es algo que está ahorita presente o es algo futuro? O sea, ok, entonces digamos que... A menos que tú no digas que los que mueren sin Cristo no están eternamente perdidos. A ver, tú dices que los que son cristianos antes están en condenación eterna. ¿No? Yo digo que el ser humano, desde que cayó... No, escúchame. Déjame yo decir lo que yo digo y no digas tú lo que yo digo. Yo lo que digo es que todos los seres humanos desde Adán para acá se perdieron. Su destino era la condenación. Se perdieron, que están eternamente condenados, separados de Dios por la eternidad, y por eso se necesita que Cristo venga. No quieran meterte en un tecnicismo, chicos. No, estamos hablando de conceptos. ¿Por qué tienes que llegar? ¿Y qué significa eso? Bueno, ¿y en qué te voy a decir lo que yo sí creo que es correcto y lo voy a hacer de manera precisa, no de manera vaga. Primero, la palabra perdición tiene diferentes usos. Se puede hablar de perdición, por ejemplo, en un sentido, te voy a explicar, son varios. Uno de ellos es
cuando el hombre está muerto en delitos y pecados y no está en comunión con Dios a través de Cristo, en ese sentido está perdido. También se puede decir que está perdido cuando una persona muere sin Cristo, que ya está esperando el juicio final. También se puede decir perdido en un sentido escatológico cuando se ha lanzado el agua de fuego. Todavía nadie ha sido lanzado porque no ha venido ese juicio final. Así que la palabra perdido puede tener diferentes connotaciones. Entonces, una persona que es salva ahorita puede decir que antes estaba perdida en el sentido de que estaba sin Cristo, pero no que estaba en el infierno ni sufriendo la condenación. Entonces, en el sentido de sufrir un pero castigo. iba camino a eso. Entonces, y fui claro. Y fui claro. El problema términos. es que fui claro. Yo fui claro, clarísimo. Si fueras claro, claro, no puede ser. No, Claro, más claro no se puede ser. No se puede decir. Escúchame. Y esto es algo que tú estás usando la palabra perderse de manera unívoca. ¿Sabes qué es unívoca? estoy hablando de la palabra perderse como la ve Cristo. Cristo ve al perdido eternamente perdido. Y por eso dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba completamente descarriado y que estaba completamente perdido y que su fin era la condenación. Y Cristo vino al mundo y la luz vino al mundo y los hombres no amaron más la tiniebla que la luz. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién de los seres humanos no se había perdido? Eso es lo que quiere decir el punto. Todos están perdidos. Que quieren buscarle. El problema es buscar un detallito. Buscar un detallito. Perdido. ¿Cómo puede ser eternamente perdido si el adverbio eternamente indica que esa perdición no va a cambiar? Entonces no tiene sentido. El ser humano que no tiene a Cristo va a estar eternamente perdido. Si tiene sentido, Ruby. Mira, si tiene sentido, si después del juicio final, Dios, con lo que dice en Apocalipsis, que serán lanzados al agua de fuego, ahí sí tiene sentido, que es lo que dice en Mateo 25, castigo eterno, porque es un castigo irreversible. Pero ahora muy bien. Vamos a decir algo. Tú sabes más de semántica que yo. Tú lo que estás haciendo, lo que dice el hermano ahí, puro juego semántico. No, tú sabes que el ser humano está perdido. Es que lo haces tú porque usas la palabra. ¿Sabes qué significa unívoca? Pero dame un break. Lo que implica el estar perdido cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué era que se había perdido? ¿Qué significa perdido? Que iba camino a la condenación. Que estaba en completa oscuridad, muerto en delitos y pecados, y Él vino a salvar a todos los que están, a buscar y salvar a los que están en esa condición. La pregunta es, ¿quién de los seres humanos no estaba en esa condición? Bueno, según tú, los niños que nacen en es lo que estoy tratando. ¿Viste cómo tú eres? Yo sí ¿Viste cómo eres? ¿Viste cómo eres? Ni siquiera mencioné los infantes. Estoy hablando de otra cosa. Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Todos se perdieron. Pues entonces, si se perdieron todos, murió por todos, pero tienes a Cristo muriendo nada más por una parte de la humanidad. O sea, que le dice que sea los calvinistas, dice sí, Cristo murió por una parte de la humanidad porque los niños no tienen pecado. O sea, era incoherente porque Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo quitó el pecado del mundo. Pero no de los niños entonces, porque si no era ningún Él quitó el pecado de todos los seres humanos, Está tratando de volver a jugar. El problema es este. Pero no de los niños. El problema es que la raza de Adán, la raza de Adán está redimida por Cristo. Pero ¿de cuál pecado son redimidos los infantes o los niños que mueren? Es que yo creo que los niños, nada más que ser por la raza de Adán, el sacrificio de Cristo lo cubre. Está. Y es que nunca se ha dicho algo distinto. No sé por qué está buscando eso. Está tratando de evadir la responsabilidad de esa expiación limitada en el que el texto dice que Cristo vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Todos cualifican para ser entonces buscados y salvados. Claro, todos los que están perdidos, exacto. Pero según tú, entonces hay que poner una limitación, porque ahí entonces ya tú vienes a traer. Me vienes a criticar a mí de que Cristo estás evadiendo el texto. Estás evadiendo el texto. Tú me quieres decir a mí que Cristo vino. El texto es claro. Estás tratando de bajarte por la rama. El texto es contundente y te está diciendo. El texto te está diciendo que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre que no se había perdido, por ese no vino Cristo. Tú me quieres criticar de que ese texto no dice que Cristo vino por los elegidos, pero sí tiene a Cristo viniendo por una parte de la humanidad y no por todos. Por lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? ¿Qué fue lo que se perdió? Toda la raza humana, excepto Cristo. Pues entonces Cristo vino a buscar y salvar toda la raza humana, no solamente los elegidos. Ese es el punto. Está tratando de irte por las ramas, buscando algún error que yo haya cometido para no bregar con el texto. ¿Te das cuenta de la inconsistencia que tiene? Tiene a Cristo viniendo a salvar a personas
que necesitan a lo que se la había salvación, perdido. pero hay otros que no necesitan la salvación de Cristo. Todo lo que se había perdido. Pero los Todos niños necesitan salvación, según tu Leonardo. postura, los niños no se pierden. Le estás buscando la quinta pata al gato, y eso lo que me da a entender es que tú no estás detrás de la verdad. Tú estás detrás de hacerme quedar mal. No, es al contrario. Mira, me llama la atención. Que simplemente pongo un texto y traigo este punto en el sentido de que si ustedes dicen que estaban perdidos, todo el mundo estaba perdido y Cristo vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Ajá, exacto. Ok, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Toda la raza humana. Yo digo amén. Amén. Ahora la pregunta, yo que digo amén. Todo lo que se haya perdido a la raza humana. Te pregunto a ti, ¿los infantes que mueren en la infancia entran dentro de ese grupo de los que se han perdido o no entran? En el caso, ellos vienen con la naturaleza pecaminosa, la cual Cristo también lleva en la cruz. Ok, ¿qué quiere decir con que...? No tiene ninguna culpa moral, o dime de qué va a acusar Dios a un feto de 7 meses que lo mataron en el vientre. ¿De qué lo va a acusar Dios? Dime. De la culpa del pecado original. Esa es la culpa del pecado original. Aun cuando la Biblia dice que los hijos no van a correr con los pecados de los padres. Pero la Biblia dice que Cristo llevó nuestros pecados. Entonces, ves la incoherencia que estás planteando. Estás usando un texto de donde habla de un contexto de que las Cristo personas quitó el pecado del mundo, Leonardo. Claro, pero fíjate. Y eso le aplica a todos los inocentes. Tú estás negando la imputabilidad del pecado de uno a otro usando ese texto, pero la Biblia dice que Cristo llevó nuestros pecados. O sea, tiene una persona inocente llevando la culpa de otras personas, pero tú dices que nadie puede hacerlo, usando el pasaje de Ezequiel malinterpretándolo. Es que en Cristo no solamente el pecado de los seres humanos, sino también las consecuencias están envueltas. Así que si Dios... Hay dos opciones, porque aquí ninguno de los dos tiene una buena posición donde pararse. Tenemos la opción en que en base al sacrificio de Cristo, todos los infantes sean salvos, o que Dios tiene cientos de millones de bebés en el infierno. ¿Por qué? Porque Adán se comió la manzana. Eso no tiene sentido, mi hermano. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Así que si el reino de los cielos es de los niños o de los que son como ellos, ¿cómo va a ser de los que son como ellos y no de ellos? Bueno, pero es que yo no estoy diciendo que no sean de los niños. La cuestión es si ellos son libres del pecado como culpa a causa de la obra de Jesús. Esa es la cuestión en contexto, porque Cristo al llevar nuestros pecados, no es que Él lleva la depravación de la naturaleza, sino que Él lleva la culpa. Si lleva la culpa de todos los hombres, entonces necesariamente también la de los niños, lo que implica que ellos tienen que tener un tipo de culpa. Ellos van a tener culpa cuando cometan pecado, porque la Biblia dice que Pablo dice, yo no conocí pecado hasta que no conocí la ley. Espérate, existe pecado actual como tal. Es una cosa y otra cosa es pecado como imputación. Primero, el pecado actual es el que tú y yo cualquiera comete cuando decide transgredir los mandamientos. Eso es pecado actual. Un niño que muere en la infancia no comete ese tipo de pecado. En ese sentido se dice que no tiene pecado. Cuando se habla de la culpa, del caso del pecado original, tiene que ver con dos cosas. Primero, la imputación, justamente que lo hace merecedor de la muerte. Es decir, ¿por qué un niño muere? Porque justamente porque si no tendrías a Dios injusto, porque la pena, la muerte en la Biblia, a nosotros, los seres humanos, como agente moral, es una pena. Y es una pena que se debe a una culpa. En cambio, por ejemplo, hay unos que argumentan en el caso de los animales, no tiene sentido porque los animales no son sujetos morales y tampoco las plantas. Además, en el jardín de Edén, Adán, pues según lo que plantea el texto, él comía plantas, así que como seres vivos igual iban a morir. No son sujetos de derecho en ese sentido, ni agentes morales. En caso en el hombre, sí es una pena el hecho de morir. O sea, una pena es un castigo. Y ese tipo de castigo requiere una culpa, si no hace Dios injusto. Por eso es que en la muerte implica una culpa y por eso es que Cristo cuando Él se encarnó, tiene una naturaleza mortal porque Él iba a ser sujeto de pena, pero no de sus pecados, sino la de nosotros. Entonces, por esa razón es que si tú vas a decir que Cristo vino a salvar a lo que se ha perdido, tienes que incluir a los infantes. Ahora aquí después podemos discutir cómo Dios salva a los infantes o tal. Yo pienso que por algunos textos Dios salva a todos los infantes que mueren en la infancia, pero eso es un tema aparte. La cuestión es... Pero está incluido porque el asunto de todo eso es precisamente el cargo de conciencia que hay cuando tú piensas que un Dios imputa, porque yo he oído calvinistas que dicen, no, los bebés se van al infierno si mueren en la infancia. Me lo han dicho. Claro.
Y gente seria, no un calvinista de YouTube, gente seria, ¿entiendes? Ahí es donde está mi problema. Ahora, el punto que yo estaba haciendo con lo que estábamos hablando al principio, porque si nos ponemos a buscar sobre los niños, nos vamos a meter por un bosque y vamos a terminar, porque ni tú tienes una buena respuesta y esta es la respuesta que mejor yo puedo dar. Ahora, el hecho de que Cristo haya venido a morir por todo lo que se había perdido, pues entonces no deja a nadie fuera de esa búsqueda para salvación que Cristo vino a hacer. Ese es el punto que yo quería traer. Sí. No hay versos bíblicos, por ejemplo, no hay versos bíblicos que digan que Dios quiere que se pierda cierta gente. Por el contrario, hay textos bíblicos que dicen que Dios no quiere que se pierda. Entonces, hay una, ¿cómo te digo? El problema es qué tipo de Dios estamos creyendo. O sea, ¿cómo estamos representando a Dios, el de la Biblia, cuando por un lado me dicen, no. Por ejemplo, Jonathan dice, bueno, Dios no quiere que se salven porque Dios quiso que ellos sí pagaran por el pecado y que no los otros. Espérate, ¿dónde la Biblia dice que Dios quiso que ellos pagaran por el pecado, que Dios quiso que ellos se perdieran? No, la Biblia no dice que Dios quiere que se pierda el impío. Dice lo contrario. A ver, hay un texto que vemos en la Biblia que dice, Dios no quiere la muerte del impío. Por otro lado, tenemos un texto donde dice, Dios, queriendo mostrar su ira y su poder, soportó vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cómo tú concilias el hecho de que Dios, por un lado, no quiere la muerte del impío, pero por otro lado, Dios quiere mostrar su ira sobre vasos preparados para destrucción? Bueno, el texto sigue diciendo que hay unos vasos que Dios preparó para misericordia. La implicación es que los vasos que están preparados para ira son vasos que se prepararon ellos mismos y Dios fue paciente con ellos. ¿Por qué sería paciente? ¿Será porque quería mostrar misericordia? De todas maneras, cuando vemos que Dios es justo y el pecado va a ser castigado, y los vasos que se prepararon para juicio son aquellos que fueron rebeldes. Yo no veo mayor problema con ese texto. A ver, lo que no sé si te fijas, por un lado, el verbo querer, Dios no quiere la muerte del impío, pero por otro lado vemos otro texto donde Dios quiere mostrar su ira sobre personas, ahora, que son impías, que creo que entendemos que son impías. Entonces, esa ira que es un castigo y la muerte que es un castigo, vemos que por un lado, en un sentido, Dios quiere algo y en otro sentido vemos que no quiere algo. De hecho, como bien concordamos, no todos los seres humanos serán salvos, hay otros que no. Nadie está obligando a Dios a decir, mira, no debes salvar a tal persona porque esa es mala y no. Hay un sentido, aunque diferente, como se llama, de aprobación, sino hay un sentido en el que Dios quiere que ciertas personas no se salven, porque si no, Él las salvará todas. ¿Qué es lo que limita a Dios a que no quiera salvarlo? Pues porque Él quiere mostrar su justicia sobre ciertas personas. Después podemos justificar si es el pecado o no. Eso es un tema que también está dentro del tema. Pero la cuestión es, la razón, en última instancia, porque las personas estarán en el agua de fuego, es porque Dios quiere que estén allí. Ahora, no estoy diciendo... No, Dios lo que quiere es manifestar su justicia. Yo sé que estás interpretando otra cosa. Yo no estoy diciendo, voy a aclarar, que Dios impulsa a las personas a pecar, sino que la razón por la que están allí es porque Dios quiere. Porque si Dios no quisiera, las sacara de allí. Te pregunto, ¿por qué Dios no va a sacar a las personas de la condenación eterna? Porque Dios es justo. La justicia de Dios, Dios lo que quiere, Dios. Entonces no quiere sacarlo. No. Su justicia no es que Dios no quiera. Dios no quiere que lleguen ahí en primera instancia. Pero Dios sí quiere que el que violenta su justicia y no recibe el regalo de Dios en Cristo, pague la consecuencia de haber violentado su justicia y su santidad. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que el ser humano perezca. ¿Y por qué lo que Dios quiere, porque Dios quiere que cada persona que vaya al cielo vaya porque haya recibido el regalo de Dios en Cristo, porque de lo contrario su justicia no queda satisfecha. Sencillo. Dios quiere que los impíos paguen por su pecado, ¿correcto? Sí. Entonces Dios no quiere la salvación de todos. Dios quiere que su justicia quede satisfecha. Claro, pero la cuestión es que ninguno la satisface porque van a estar allí eternamente.
Ok, pues entonces, la pero no, cuestión es esa que no, pero no fue porque Dios quería que ellos se perdieran, como dicen algunos, yo no sé si tú lo piensas de esa manera, que Dios quería que se perdieran, como dice Johnny. Johnny dice, bueno, Dios quiso que ellos se perdieran. lo que pasa es que aquí tienes que hacer un matiz, Ruby. Te explico a qué uno está hablando con el querer. Una analogía, y las analogías simplemente tienen el fin de tratar de ser pedagógica, tratar de explicar una idea, aunque no de manera perfecta. Y las personas a veces se enredan en esto, pero te voy a poner un caso. Si tú eres un juez y eres un juez justo, ¿verdad? Y estás en el estado, y tienes a un familiar tuyo que amas mucho, y es un delincuente, y tú sufres porque esa persona, o sea, te duele que vaya a la cárcel, pero es evidente que fue culpable, tú no quieres condenarlo, pero en consecuencia con el acto de justicia que corresponde, tú lo condenas. Así que hay un sentido en que tú no lo quieres condenar y hay un sentido en que sí, porque tú eres un juez justo. Entonces se puede decir que hay un sentido en que Dios no quiere condenar a una persona, sino salvarla, pero hay un sentido que sí quiere, es decir, dado que Él es un juez justo, por eso le envía al infierno. Quiere en ese sentido condenarla. Así que ese querer no se equipara en el querer de Dios salvarlo, pero ambas cosas se pueden decir, pero de manera diferente. Hay que hacer un matiz, porque si no, diríamos que Dios está así, de manos atadas, y dice, bueno, yo no puedo evitar que se fuese al infierno. En cierta manera, Dios está consintiendo que esté allí, porque si no, no estaría. Entonces, de alguna u otra manera... Es que yo no... La manera en que yo lo percibo es... Ok, la justicia son cosas que dentro de sus atributos, porque hay gente que dice que no, el atributo de Dios no, mira, el atributo corresponde a su carácter y hay una parte del carácter de Dios que se manifiesta a través de su atributo. El carácter de Dios es de justicia y de santidad perfecta, absolutamente perfecta. Entonces, si el carácter de Dios es de una santidad perfecta, Dios no puede permitir, mira que estoy diciendo no puede, Dios no puede permitir que una persona que haya violentado su justicia y su santidad quede impune, que esa ofensa quede impune. Así que no es que Dios quiere que el pecador termine en el infierno, es que Dios requiere de sí mismo, su carácter requiere castigo para aquel que violentó esa justicia. Ahora, tú podrías decirme, bueno, eso quedaría como en un segundo plano si Dios pudo haber querido otra cosa que pasara con ellos. Pero la idea principal en cuanto al juicio no es que Dios quería que se perdieran, porque la idea de Dios es que no se pierdan. Dios no quiere que se pierdan. En la revelación, todo lo que vemos es que Dios dice, deje limpio su camino, vuelva hacia Jehová. Y vemos a Dios, y todo el día estuve extendiendo mi mano a un pueblo que es contradictorio. Dios constantemente está llamando a limpiar al arrepentimiento. Entonces, eso no parece de un Dios que quiere que se pierda. Esa es mi idea. Ese es mi issue. Podemos entrar de nuevo a la semántica, no, que Dios quiere decir que Dios quiere, porque si no quisiera, no. Pero la idea es un poquito más amplia, porque nos podemos estancar en un detalle y perdernos el bosque completo de qué es lo que queremos decir. En el carácter de Dios, ¿existe algo que quiera que el hombre se pierda? La revelación no nos da pie para eso. Bueno, yo pienso que sí. Yo me voy a retirar ahorita, pero sí, porque están haciendo mucho ruido aquí. Permíteme hacer un breve comentario. Alguien que está en los comentarios, que se llama John DLS, dice, Leonardo no sabe hacer distinción entre la voluntad antecedente y consecuente de Dios. Su argumento es una falacia de afirmación del consecuente. Bueno, en realidad esa persona, John, ignora justamente que lo que yo acabo de argumentar es la voluntad antecedente y consecuente en Tomás de Aquino. Y el ejemplo que yo acabo de utilizar es el de Tomás de Aquino, cuando él decía, la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿no? El texto es, ¿cómo podemos entenderlo? Y él utiliza varias formas de entenderlo, y una de esas es aplicando lo que dice, creo que fue Juan Crisóstomo o el Damasceno, creo que fue que entonces él habla de la voluntad antecedente y consecuente, y utiliza esta analogía para decir que hay un sentido en que Dios quiere salvar a todos, pero hay un sentido en que no, porque justamente algunos los condena. Entonces, pues si no lo salvara a todos, no, o sea, Dios no está impedido de no salvarlo. Entonces, hay un sentido en que sí quiere hacerlo por su justicia. Entonces, primero eso. Y lo otro era nada, yo me voy a retirar. Pero yo creo, pero permíteme, antes que te tenga que ir, pero yo creo que entonces eso sería como una consecuencia colateral a lo que es violentar es como un daño colateral
que el hombre termine ahí, porque Dios lo que quiere en primera instancia es que su justicia quede satisfecha. Lo cual también, bueno, eso traería otro problema, pero ya sé que te tienes que ir, pero nada, te quiero, papá, ¿oíste? Dale, mira, me dejas subir este extracto. Estaba pensando en analizar el punto, pero si puede decir que lo haga mañana, simplemente puedo subir este extracto de diálogo. Ah, bueno, dale. Dale, seguro. Y disculpa me da garrote y me da palo por allá. No está bien. No, disculpa que me haya puesto un poco ofuscado, porque yo trato de hacer preguntas así como, por ejemplo, 2 más 2 es 4, ¿sí o no? Sí, ok, perfecto. Entonces a mí no me gusta, y te digo así para cerrar, a mí no me gusta presuponer, o por lo general trato de evitar presuponer qué cree la persona, sino que le pregunto para que la persona declare y sobre la base de sus propias declaraciones puede dar mi objeción. Para que diga, ok, mira, que no quede duda de que dijiste tal y cual cosa. Así que bueno. Voy retando para